Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de cadena radial costarricense 89.1. Siempre les recordamos que pueden seguir nuestro programa en YouTube, Mimi Prado Alto Voltaje. Eh, el programa de hoy, el negro horizonte de las insuperables multicrisis europeas. Europa en crisis está en pánico. Con hechos, Estados Unidos deja claro que se sale de la guerra de Ucrania. Venderá armas a Europa, ellos la pagarán y se harán cargo de la guerra, una guerra perdida que perderá Europa. Trump también deja claro que que reducirá el financiamiento a los países bálticos y a Polonia. Reuters señala que esta reducción es inminente. Estos países son receptores de cooperación y para su defensa dependen totalmente de Estados Unidos. Hoy interesados en los Estados Unidos, interesados en otros lares más allá de Europa y de la guerra en Ucrania. Europa ha hecho de todo para detener a Estados Unidos, para detener a papá Trump, como lacayescamente lo llamara el señor Rutte, reencargado responsable de la OTAN. Todo con el fin de mantenerlo en la guerra con Ucrania. Incluso ha creado, se podría decir, falsas banderas de invasiones rusas con este fin. ¿Está Europa en su histérica rusofobia buscando pretextos como han dicho sus líderes, entrar en una guerra abierta con Europa en unos 5 años? Líderes guiados por la política de la desesperación y no por la realidad y los hechos. Están ratificando el viejo aforisma de que cuando todo está perdido, siempre queda la guerra. ¿Está todo perdido para Europa? Una Europa desindustrializada, en crisis económica y poblacional. Una Europa que pasa de ser fuente de ideas civilizatorias a caer en una guerra que nunca debió ser. Que pasa además por un descrédito moral por su posición sobre Gaza. Una Europa que limita la libertad de expresión, algo inimaginable, que niega el voto popular en Rumanía, que pareciera que aprueba el supuesto fraude electoral en Moldavia. Es claro que la guerra en Ucrania ha dañado el corazón de Europa y en términos geopolíticos la ha vuelto irrelevante. Y es que sus países líderes están en una profunda crisis. Ray Dalio, uno de los mayores gestores de bonos del mundo, afirma que los británicos no tienen futuro. Inglaterra se sumerge en un problema económico, cultural, con una gran crisis migratoria. Inglaterra, referente financiero mundial, la City en Londres es poderosa, pero el país se mueve en un estancamiento económico, una inflación del 11.1% con una deuda del 98% del PIB. Entre el Brexit, la pandemia y la guerra en Ucrania, los precios han subido más del 20%. También lo hicieron los intereses para controlar la inflación y subiendo los intereses. Hay una crisis de vivienda como resultado de esto con pérdida de vivienda para los ciudadanos. Hay caída del salario real, obreros, obreros o trabajadores de los menores ingresos en Inglaterra se han saltado una comida diaria porque no les alcanza para las 3 comidas y la clase media ve perder su vivienda todos los días. En el 2023, The Economist recordó una frase de los años 70 y vuelve a calificar a Inglaterra como el enfermo de Europa. Por su lado, Francia se encierra en su laberinto. En 3 años ha tenido 4 primeros ministros. Falta de crecimiento, crisis del modelo de pensiones, necesidad de recortar el gasto social y la imposibilidad política de hacerlo.
Europa crece al 0,8% y de ese 0,8%, 3 décimas son España. España convertido en el referente económico de Europa. Pero tanto la derecha como la izquierda, representadas en el Congreso en Francia, se niegan a hacer cambios en fiscales, se niegan a cualquier reforma fiscal, igual que se niegan sus militantes en la calle. Inestabilidad, incertidumbre, la economía se desborona, la deuda crece y el déficit llega al 5,5% del déficit fiscal. Y lo que dijo el canciller Merz hace unas semanas, el canciller de Alemania, el Estado social de derecho, tal como lo conocemos, no es sostenible. Y ya que cito a Merz, pasemos a Alemania, otrora motor económico de la Unión Europea. Una Alemania estancada que reprime las voces disidentes, que se plantea prohibir partidos políticos, que prohíbe la entrada a su país a Jan Jasoufakis, lo pronuncié mal, pero pido disculpas, Yanufakis. Varoufakis, ex primer ministro de Economía de Grecia, le prohíbe la entrada a Alemania, pero además le prohíbe entonces dar su charla en la universidad por Zoom, que al igual que en los años 30, esta Alemania se propone salir de la crisis económica convirtiendo las fábricas de automóviles en fábricas de tanques para la guerra. Una Alemania que una vez más apuesta a su desarrollo por la industrialización militar. Esta apuesta va acompañada de discursos rusofóbicos y militaristas de sus líderes. En los años 30, igual que ahora, una élite corporativista puso en marcha una industria militar para salir de la crisis y lo logró con mucho éxito. En esa época también montó como líder esa élite corporativista a Hitler. Cuando todo está perdido, siempre nos queda la guerra. El canciller Merz, sus ministros y generales, acompañados de autoridades de la Unión Europea, hablando de que van a estar listos para la guerra con Rusia en 5 años. El analista militar, del que hemos hablado muchas veces, Scott Ritter, nos dice, lo cito textual, dejemos de lado la tontería de una guerra con Rusia. No sucederá porque la OTAN no está en condiciones de una guerra contra Rusia. Cierro comillas. Pero los voceros del Kremlin, María Zaharova y el expresidente de Rusia, Medvedev, aunque están de acuerdo con Ritter, ambos confirman que Rusia nunca ha querido una guerra con Europa. En palabras irónicas de Medvedev, comillas, siempre hemos ido a salvarlos, no a conquistarlos. Pero ambos, tanto Zaharova como Menderev, como los distintos voceros rusos y el mismo Putin, se preocupan y mucho porque pueda ocurrir un accidente. Buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, Mimi. Me cautivó tu introducción que hiciste realmente de una forma brillante y muy sintética. Y lo que vos dijiste que dijo Medvedev, que es impresionante, que dice que siempre hemos llegado a salvarlo. En efecto, Rusia ha llegado a salvar a Europa de sí De sí misma. misma. La primera vez llegó a salvarlos de Napoleón. Y la segunda llegó a salvarlos de Hitler. La primera vez llegó a salvarlos de Francia y la segunda vez a salvarlos de Alemania. Sí, impresionante. Impresionante y maravillosa frase, ¿verdad? Así es, No a conquistarlos, hemos ido a salvarlos. así es. No es posible ni realizar ningún análisis de actualidad sin comentar, sin enmarcarlo dentro del contexto geopolítico generalizado de un crepúsculo civilizatorio. Todo debe enfocarse en un día que muere, en tinieblas que se acercan, en una noche peligrosa que nos aguarda y que nos envolverá irremediablemente durante un tiempo, cegando nuestra mirada, impidiéndonos ver, asegurar
los colores con que la civilización humana despertará en un nuevo día. Mimi, vos te autoproclamás optimista irremediable y te entiendo. Y de alguna manera comparto tu actitud. Es una forma de apuesta positiva al futuro. Pero la realidad es que estamos apenas entrando en ese túnel oscuro y se necesitará mucha fe para mantener la confianza serena ante los muy probables cataclismos que están en formación. Hay muchos elementos, sin embargo, que son realmente nuevos en esta crisis de cambio de época que vivimos. Porque bueno, lo hemos dicho nosotros muy fácil y se dice muy fácil, que se trata esencialmente del paso de un mundo unipolar bajo la hegemonía de los Estados Unidos a un mundo unipolar, multipolar sin hegemonismo. Suena Es lindo, una, pero qué parto más doloroso. no, pero es que además es una forma muy esquemática de plantearlo y tiene la misma distancia frente a la realidad que la distancia que existe entre una caricatura de la Mona Lisa y el cuadro de la Mona Lisa expuesto en el Louvre. Se distingue, se ve, se reconoce, pero por Dios, es muy diferente. Lo particular que estamos viviendo y que lo hace diferente a otras transformaciones geopolíticas de otros tiempos es la monumental dimensión histórica del giro que estamos viviendo. Algunos analistas contrastan nuestra revolución epocal con el periodo histórico que vivió la humanidad a partir de la expansión colonial europea del siglo XVI, primero, y después la revolución cultural en el siglo XVIII con el dominio cultural, hegemónico, geopolítico, económico y militar europeo universal y todo lo que eso significó para el mundo. De la expansión europea se derivó el colonialismo y de la revolución industrial el capitalismo y del desarrollo capitalista el imperialismo financiero occidental con las catastróficas guerras europeas que se extendieron por todo el mundo y la subversión que significó de todo tipo de valores culturales, aunado, por supuesto, a la opresión generalizada de civilizaciones enteras. China habló de 100 años de humillaciones. Nosotros podemos hablar de 500 años de humillaciones. Ahí dio inicio la época del dominio de los países de Europa primero y de Estados Unidos después. Es esa época, esa la que está llegando a su fin. Ese es el cambio del que estamos hablando. Es algo incomparablemente más profundo que lo que significó el fin de la Segunda Guerra Mundial o el periodo de la Guerra Fría y mucho más extenso, lleno de significado lo que estamos viviendo que el cambio representado por la caída del muro de Berlín y el transitorio y realmente muy breve periodo unipolar dominado y echado a perder por la hegemonía belicista de Estados Unidos. Es otra cosa. Por Estamos eso, viviendo el Fausto, nos cuesta tanto entenderlo a veces y nos duele tanto confrontarlo. duele Es y grande. esperanza, ¿verdad? Son los dos lados de la moneda. Es el despertar de civilizaciones enteras y es el atardecer sistémico de las relaciones geopolíticas surgidas del colonialismo y el neocolonialismo anglo-europeo. La expresión geográfica del mundo que se acerca, que se anuncia, que esperamos, se puede precisar, digo, geográficamente, como el nacimiento de la preponderancia de Asia. Es algo así como que el eje de la historia se ha desplazado hacia la zona Asia-Pacífico. Pero ese movimiento no podía llegar si no fuera porque la preponderancia euroatlántica entró en mutaciones transformativas críticas por su cuenta, por sus propias contradicciones. Y una de esas grandes contradicciones se llama canibalismo interno de Occidente. Se han tratado, se han comido, se han devorado y actualmente Estados Unidos, para salvarse, no le importa tragarse, devorar, asfixiar y comerse a Europa. De eso vamos a hablar en este programa.
Vamos a analizar los procesos multicríticos que están en pleno desarrollo. Yo te agradezco muchísimo que hayas hecho el detalle de las crisis políticas en los distintos países. Yo voy a ver las cosas desde un panorama más amplio. Yo les he calificado como multicrisis insuperables, es decir, irremediables, porque tocan todos los aspectos de la vida social, política, económica, energética, demográfica, geopolítica, que en cada país toma formas particulares, pero que vistas en su conjunto se pueden apreciar como una Europa en una espiral de decadencia sin salida, que no tiene trazas de revertirse, porque para revertirse se necesitarían fuerzas que la revirtieran y no se ven, Mimi. No se ven, no aparece ninguno de los aspectos, ni en las sociedades, ni en ninguna parte se ven despertares, reacciones realmente a la gravedad que se está viviendo. Y a eso es a lo que nosotros llamamos insuperables multicrisis europeas. Yo comenzaría por analizar los impactos de la guerra de Ucrania en la crisis europea. Y voy a comenzar por decir que es curioso el paralelismo contradictorio entre la actitud de Trump y la actitud de las dirigencias europeas frente a la guerra de Ucrania. Trump con facilidad dice, esa no es mi guerra, esa es la guerra de Biden. Obviamente eso no es cierto. La guerra de Ucrania es una guerra en primer lugar de Estados Unidos con su proyecto de expandir la OTAN para acosar, debilitar a Rusia hasta su total impotencia. Bueno, pero no es eso lo que quiero enfatizar. Ese proceso de Estados Unidos fracasó. No pudo doblegar a Rusia. Más bien fortaleció a Rusia desde todos los ángulos que se miren. Entonces viene Trump y dice, me quito el peso muerto de esa guerra, no es mía. Europa pudo haber hecho lo mismo. Pudo haber dicho, esa guerra no es nuestra, es una guerra de Estados Unidos. Y viendo la perdida, pudo entender que era Europa la que más daño recibía y pudo haberse movido hacia terminarla. Guerra dañosa, absurda, que la que más pierde es Europa. Pudo haber intentado quitársela de encima y buscar un acuerdo de paz con Rusia, una restauración de los importantes lazos que unen a Europa con Rusia, pero no hace eso. Hace todo Prisioneros, lo contrario. prisioneros de su propio relato. En parte, Mimi, en parte, pero son prisioneros de algo mucho más serio que su relato. Asume las cansadas, débiles y empobrecidas espaldas europeas, asumen todo el peso de una guerra perdida. Y eso se convierte en el mayor de los elementos agravantes de todas sus demás crisis. Eso se convierte en su punto de no retorno. Y entonces, aquí viene el punto. Están atrapados solo por su propio relato. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no se mueve hasta terminar una guerra que solo daño le puede hacer cada vez más irreversible y cada vez con mayor impacto? No Para tiene. ser honesto, yo no puedo responder esa pregunta. Nadie que yo conozca la ha respondido de una forma completamente satisfactoria. Se alega que es la dirigencia política de los países europeos que no pueden asumir la derrota porque eso significaría el final de sus carreras políticas. Podría ser cierto. Pero eso no es una respuesta de calidad, porque entonces cabría preguntarse, ¿por qué es posible que las carreras políticas de un puñado de dirigentes europeos se hayan convertido históricamente tan importantes como que para defenderlas depende el futuro de Europa, en una guerra que todos saben que ya está perdida? Y entonces ahí se puede encontrar la respuesta, porque tenemos que poner las cosas como son. La crisis de Europa no es el resultado de la guerra de Ucrania, sino que la guerra de Ucrania es el resultado de la crisis de Europa. Es una inversión de categorías lógicas de causa y efecto, como la que hizo Marx con la filosofía de Hegel. Hegel decía, las relaciones sociales son producto del mundo de las ideologías, y Marx decía, no, el mundo de las ideologías es producto de las relaciones sociales. Y nosotros debemos hacer lo mismo con la crisis europea, ponerla de cabeza. En primer lugar, fue su crisis de autonomía estratégica
lo que la colocó totalmente bajo el dominio geopolítico de Estados Unidos. Y fue así que la expansión de la OTAN, proyecto de Estados Unidos, Europa tuvo que asumirlo como propio. Y la guerra en la que concluyó la expansión de la OTAN en Ucrania se convirtió en su guerra. Y aunque le haga daño y destruya sus economías, no puede desprenderse de ella, porque no puede desprenderse del dominio geopolítico que Estados Unidos tiene sobre ella, el dominio geopolítico que Estados Unidos tiene sobre Europa en esa guerra. Por eso, permitime que lo repita, la guerra de Ucrania no es el origen de la crisis geopolítica de Europa, sino que la guerra de Ucrania es el resultado, la consecuencia y no la causa de la crisis geopolítica de Europa. Por Cuando eso todo va no, mal, siempre podemos recurrir a la guerra. por eso no nos dejemos engañar por las apariencias, Mimi. Las apariencias parecían decir que Trump, Estados Unidos, la potencia hegemónica, quisiera terminar la guerra de Ucrania y que Europa, la zona sometida al dominio geopolítico de Estados Unidos, es la que no quiere terminar la guerra. Eso es equivalente a decir que la cola está moviendo al perro. Eso no es cierto, no nos engañemos. Estados Unidos no tendría la más mínima dificultad de terminar esa guerra si realmente quisiera. Nos Opul- están engañando con el policía bueno, el policía malo, con Witkoff y con el otro. Y pobre Hello. Trump, lo Luis engañan al Guerra. pobrecito. Sus súbditos europeos seguirían a Estados Unidos como perritos ciegos de la misma manera que lo siguieron al expandir a la OTAN hacia Ucrania. La guerra sigue existiendo porque Estados Unidos sigue queriendo que siga esa guerra. No vamos a decir por qué, porque no es ese el programa, pero nos corresponde entender que Europa no tiene autonomía estratégica para terminarla, como no tuvo autonomía estratégica para comenzarla. Yo creo que este es un punto para hacer un En eso pequeño. tan corto el programa, estaba muy concentrada. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, antes del intervalo en el programa, Fausto nos estaba narrando cómo Europa no tenía autonomía estratégica para iniciar una guerra ni autonomía estratégica para terminarla. En eso estabas, ¿verdad, Fausto? Así es, por eso para entender la multicrisis europea tenemos que partir de ahí. Europa se encuentra sometida a una tenaza geopolítica que ejerce Estados Unidos sobre ella, que la asfixia con una doble mordaza, con una doble pinza. Estas dos pinzas que maneja Estados Unidos están centradas en este proceso de agotarla económicamente con la guerra de Ucrania y agotarla económicamente directamente explotando, la verdad. Veámoslo desde el punto de vista económico. Europa se empobrece teniendo que invertir recursos que no tiene en una guerra que no es suya. Y Estados Unidos la obliga a un proceso de rearme para ayudar a sostener al complejo militar e industrial de Estados Unidos. Esa es una de las mordazas de la tenaza económica. Una, Una. porque también le Ah, obliga a enviar su industria a los Estados Unidos. efectivamente, Llegar así es. Vamos a hablar con un poquito más de detalle sobre eso. Pero con esa guerra, además, obliga a Europa a desprenderse de la fuente barata de energía rusa, ¿verdad? Y a comprarle a Estados Unidos energía 4 veces más costosa. Es parte de la tenaza de la guerra de Ucrania. Y eso no es todo. Estados Unidos, como vos estabas diciendo, estimula a las empresas europeas a mudarse a Estados Unidos, ofreciéndole beneficios fiscales, y hasta ahí llegaba Biden. No, Trump llega mucho más lejos. Trump
abiertamente obliga, impone, exige a las empresas europeas mudarse a Estados Unidos si no quieren que las castigue con aranceles más terribles. La amenaza no es solo para los países, hay amenazas directas hacia las empresas. Más adelante voy a hablar un poquito más de cómo esas empresas se están yendo. Y ahí no terminan las cosas. Trump obliga a Europa a comprometerse a que las empresas europeas inviertan prácticamente cerca del 50% de todo lo que invierten en Europa. Y ahí no terminan las cosas. Trump carga además a Europa de aranceles arbitrarios y caprichosos. Todo eso acelera la deslocalización de empresas europeas, lo que acelera los procesos de desindustrialización de Europa y una pérdida masiva de empleos. Y si Estados Unidos se desindustrializó por conveniencia económica de sus empresas que buscaban menores costos laborales y fiscales, Europa pierde a sus principales adalides industriales por imposición arbitraria y feroz, por canibalismo de los Estados Unidos, al que está subordinado, porque Estados Unidos además ha creado condiciones en las que ya no es rentable producir en Europa. En resumen, creo que muy bien podríamos llamar a la guerra de Ucrania la guerra de Estados Unidos contra Europa para expropiar y esquilmar económicamente a Europa. Y eso responde a la pregunta de por qué Estados Unidos no deja que Europa termine esta guerra. Porque esta guerra que nació para humillar y debilitar a Rusia no logró eso, más bien logró que Rusia se fortaleciera en todo sentido. Pero bueno, no logró humillar a Rusia, pero convirtió a Estados Unidos en el principal beneficiador de esa guerra y convirtió a la guerra en el formidable instrumento económico de extorsión de Estados Unidos a Europa. Y los resultados de deslocalización de empresas es formidable. Creo que llegó el momento de que hablemos un poquito de eso. La BMW cerró plantas en Alemania y está invirtiendo 1.700 millones de dólares en Spartanburg, Carolina del Sur. Mercedes-Benz lanzará el nuevo modelo GLC en Tuscaloosa, Alabama. Volkswagen está invirtiendo 2.000 millones de dólares en una nueva planta en Carolina del Sur y planea invertir 5.500 millones de dólares para desarrollar y producir una nueva gama de vehículos eléctricos de batería en los Estados Unidos. Y eso con relación a Alemania. Italia y Francia vieron como Stellantis es un gigante multinacional derivado de la fusión de Fiat, Chrysler, Peugeot y Citroën. Produce 14 marcas de automóviles. El año pasado produjo 500.000 de carros menos en Europa y despidió en Francia e Italia a más de 10.000 empleados. Y mientras cierra en Europa, Stellantis está abriendo 1.000 millones de dólares de plantas en Michigan. Y lo que pasa en el sector automovilístico ocurre con los grandes gigantes europeos en productos farmacéuticos, químicos y energía. Bayer completó una expansión de 44 millones de dólares en Myerstown, Pensilvania. La BASF, el gigante químico, congeló la inversión que estaba haciendo en Terragón, España, y la pasa a Estados Unidos. El gigante español, Iberdrola, centrará su megaplan de inversión de 16.000 millones de dólares en New York, Massachusetts, Connecticut, Maine y varios otros lugares. El gigante eléctrico Siemens invertirá 285 millones de dólares en New Jersey, Texas y California. Siemens va a cerrar las plantas de México y las va a trasladar a Palo Alto. Y con TSMC, que es el gigante de microconductores, acelerarán el desarrollo de la producción de placas de circuitos en Texas con más de 10.000 millones de dólares. La multinacional francesa, Schneider Electric, invertirá en Estados Unidos 1.000 millones de dólares.
y va a desbloquear un financiamiento de 7.500 millones de dólares para financiar proyectos de resiliencia energética. Y el gigante eléctrico italiano, en él aumentará 50 millones de dólares de inversión este año en Estados Unidos. Y Engie, la multinacional energética francesa, colocó un bono verde de 500 millones de dólares en el mercado de Estados Unidos. No sé cuánto van a comprar ese bono, pero bueno, podría seguir y seguir y seguir. Me costó un Perdón, poquito, pero no sé, los datos son impresionantes, Fausto. Solo sé que no es de este programa, pero a esas inversiones añadirle las que ha obligado a hacer a Japón y el horror que le está haciendo a Corea, casi destruyéndola, llevando sus fábricas a Estados Unidos. Mimi, entra dentro del programa de alguna manera lo que estás diciendo en el sentido de lo que dije primero, que esta crisis de época, de esta crisis de cambio, tiene que ver con el canibalismo interno que se ha dado en las fuerzas hegemónicas actuales. Y eso, lo que acabo de decir, es apenas la punta del iceberg, porque hablé de las grandes, las gigantescas empresas europeas. Pero si nos metemos a las empresas medianas, también se han ido. Miles han tenido que cerrar porque no han podido seguir operando. Y es un todo proceso de desmantelamiento industrial provocado por Estados Unidos que Europa no ha estado en capacidad de contrarrestar o de defender. Si se quiere saber qué cosa es no tener autonomía, eso, es eso. Creo que el sometimiento de Europa es más poderoso que o bueno, o tan poderoso como el que nuestros países semicoloniales tienen frente al Fondo Monetario. Y ese desmantelamiento se hace a costas, lógicamente, de inversiones, producción y generación de empleo en Europa, donde se agrava el deterioro fiscal de sus principales países. Y todo concluye en un empobrecimiento del entorno empresarial europeo. En el sector de servicios de tecnología cerraron 14.000 empresas medianas y pequeñas. En el sector de vivienda cerraron 10.000 empresas. En el sector vinculado a empresas farmacéuticas medianas y servicios de salud cerraron 10.800 empresas. Y aunque no existen cifras consolidadas de pérdida de empleo en Europa, se calcula que la manufactura ha perdido más de 3 millones de puestos de trabajo, la mitad de los cuales desde la llegada de la avalancha económica y comercial agresiva de Trump. Es una insólita agresividad económica, comercial y financiera que agravará las condiciones de vida de los europeos y empobrecerá aún más el ambiente social, haciendo mucho más dura la crisis social generadora de inestabilidad política bajo el constante trasfondo de una guerra que los pueblos europeos no quieren y que Europa no está en capacidad de detener. Sin decir que ese ambiente sociopolítico, económico de enfrentamiento es el mejor caldo de cultivo para las más extremas tendencias derechistas. Y podríamos decir que de alguna manera lo que vos dijiste es muy válido, que están atrapados en su propia retórica, pero sus pueblos no están atrapados en esa retórica. Y ellos mismos se autoatrapan en la retórica porque es precisamente la forma en la que pueden sostenerse, en la que pueden sostener la estabilidad política mediocre que están teniendo. Y si las carencias sociales crean contextos de rebeldía popular, eso se convierte en parapeto para gobiernos cada vez más represivos y para mayores ataques a las libertades públicas. Sin hablar que mientras todo esto ocurre, se está alimentando el desarrollo de la industrialización militar de la que vos hablaste. Lejos está quedando la ilustración política y cultural europea fundada en el bienestar humano, la cohesión social, la promoción de la paz, y Europa se está convirtiendo en una región del mundo, en la región del mundo, que al mismo tiempo que se empobrece, se prepara para la guerra.
Bueno, y ese es el otro aspecto de la multicrisis europea, el rearme, la conversión del estado de bienestar en estado militarizado. Europa está al mismo tiempo empobreciéndose y militarizándose. Es todo un programa de transformativo bajo el signo de la militarización y de la guerra, sobre todo en Alemania, que se ha comprometido a convertirse en el país más militarizado de Europa. El trauma de Hitler ya quedó atrás. Lo que viene es más bien su reencarnación. Vamos a hablar de todo, pero en este momento me voy a concentrar un poquito en el programa de transformación militar de Europa. Se trata del programa Rearm Europe, Rearme Europa, un plan destinado a estimular el aumento del gasto militar en cada estado, a partir de facilitar financiamiento destinado a la producción y compra de armamento. Hay 5 medidas principales. Primero, activar la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para permitir que los gastos militares no se contabilicen en las normas presupuestarias de estabilidad económica. Si los gobiernos adoptan esa vía, se producirá un aumento del gasto militar de 650.000 millones de euros, se calcula. La segunda medida es permitir que puedan ser destinadas a fines militares una parte significativa directamente, expresamente. Así lo dice. Pasar inversión en cohesión e inversión social a gasto militar. Lo dicen con todas sus palabras. La tercera medida es crear un mecanismo europeo público-privado para la inversión privada en industria de guerra. Cuarto lugar, modificar el estatuto del Banco Europeo, que tiene prohibido invertir puramente en ambiente militar para que pueda hacerlo. Y por último, el programa SAFE, Security Action for Europe. Es una emisión que hace la Comisión Europea de bonos por 150.000 millones de euros para la compra conjunta de armas, a las que además se les va a hacer exenta de pagar el IVA. Estamos hablando de una cifra enorme de 800.000 millones de euros, 150.000 millones del SAFE y 650.000 millones de la cláusula de salvaguardia, a lo que habría que aumentar las empresas públicas privadas, etcétera. Eso equivale a más del 20% del gasto social total de toda Europa. Que de ahí saldrá, porque Bueno, no el punto. tienen otro lado de donde salir. No, no, es que lo dicen, Mimi. Es que no es que, no, Porque es que es que dicen abiertamente, el programa dice, si no hay sacarlo de ahí. crecimiento, la única forma es reforma fiscal y sacarlo del gasto social. Es que no hay. Así es. Bueno, y ya son gastos, muchos dicen que son improbables, que son insuficientes, pero muestran la opción monstruosa que está tomando Europa de abandonar su pretendida vocación civilizatoria. Muchos hablan que es una salida de la crisis de competitividad industrial, que se realizaría convirtiendo industrias civiles como Volkswagen en industrias militares, por ejemplo, vehículos blindados. Se trataría, según eso, de estimular la economía mediante contratos gubernamentales de defensa. Suena bonito, salvo que solo una pequeña parte de la capacidad de producción de estos sectores puede Puede destinarse a la hacer eso. guerra. Exactamente. Y el resto, Un estudio de la industria alemana determinó que solo el 6.5% de la capacidad industrial instalada podría servir para la transformación bélica o podría ser empleada en la transformación le bélica. están poniendo todos los huevos en esa canasta. Pero entonces la industria bélica no puede compensar los empleos destruidos por el desmantelamiento industrial hacia Estados Unidos. Bueno, la idea en sí misma es una práctica conocida como keynesianismo militar, multiplicador económico. Pero el mismo Keynes había advertido que el gasto público militar no No funciona entra. igual que el Exacto. gasto público civil. Porque nadie compra, nadie va a la botica a comprarte un tanque de guerra. A no ser que haya una guerra. No, tampoco, Mimi, tampoco, perdóname que te diga, nadie va a una botica a comprar un tanque de guerra, incluso en medio de una guerra. Keynes,
que además de economista era una persona sensata, decía que los efectos negativos sociales y políticos del militarismo más que descompensan cualquier posible multiplicador económico. Pero además, la OCDE y el Banco Mundial hicieron un estudio muy reciente que dice que el multiplicador keynesiano en Europa tiene un impacto económico muy pequeño. Goldman Sachs acaba de publicar que por cada euro gastado en armas, el PIB aumenta apenas un 50 centavos. Es decir, mucho ruido, pocas nueces, demasiado esfuerzo para resultados tan exiguos en lo económico y tan desastrosos en sus impactos sociales, políticos y culturales. Pero bueno, volvamos otra vez a esa cifra enorme del 20% del gasto social total de la Unión Europea que va a salir del gasto social y se va a convertir en gasto militar, con una crisis brutal en todos los servicios públicos de salud, vivienda, educación, que ya existen, con un déficit que ya existe en inversión de infraestructura en todos los países, incluidos los más ricos, a lo que se le añade una pérdida brutal de empleo por desindustrialización. Yo me pregunto, con todas esas crisis que ya existen, ¿cómo soportarán los europeos que se rebaje además el 20% de su inversión social? Yo no lo creo posible. Pero además de todo eso, existe un aspecto de la multicrisis europeo de la que no se habla. Pero bueno, el punto central en esto es que Europa también ha sido un continente de luchas sociales, Mimi. Y vos ves la parálisis en la que se encuentra, ¿verdad? La debilidad social paralítica en la que se encuentra. Ya no se puede decir que el proletariado podría salvar a Europa, ¿verdad? Pero bueno, existe ese otro aspecto de la crisis que no se habla y para mí es muy trascendental. Es lo que Sergei Karaganov llamó la renuncia rusa a su vertiente europea. Mm. Recordemos que la vitalidad de Europa ha consistido en su simbiosis complementaria con Rusia. Desde que Europa perdió su dominio colonial, su acceso a materias primas y energéticas, todo su progreso se ha basado en la relación que ha tenido con Rusia, que ha sido su mercado, que ha sido su fuente de energía, que ha sido su fuente de materias primas. Y la posible confluencia de intereses geopolíticos de Europa y de Rusia eran históricos, eran enormes. Por eso, el gran peligro de Europa no es que Rusia la invada, sino que Rusia la abandone. Ya Rusia está conscientemente renunciando a centrar su desarrollo histórico en su confluencia de intereses con Europa. Una parte importante de la élite económica y de gobierno ruso han decidido renunciar a Europa y han decidido trasladar su centro geopolítico, cultural, económico y espiritual a los Urales, a Siberia. Sienten que Europa ha entrado en una fase de regresión hacia sus días más oscuros. Y ahora Rusia se distancia de Europa. Cuando más acusan a Rusia de querer invadir a Europa, lo realmente grave es que Rusia está abandonando Europa, yéndose de Europa, dándole la espalda a Europa. Y lloraron y tuvieron lágrimas en los ojos antes de tomar la decisión. Les Y costó, siguen pero la, teniéndola, Mimi. Se puede sí, decir que oh, toda la zona europea, San Petersburgo, Moscú, yo toda creo esa que- zona, aún no renuncia a eso. pero Va ya a ser, aceptando que ese es el futuro y a eso es que se están dirigiendo. Una así es. discusión interesantísima que han tenido los rusos y que no hemos seguido en Occidente. Y va a ser la primera vez desde que Pedro el Grande, desde que existe Pedro el Grande, que Rusia gira la espalda a Europa. Se está sintiendo ser más el norte de Eurasia que el este de Europa. Y para mí esa es la mayor catástrofe europea, porque sin la complementariedad económica y cultural con Rusia, Europa va a quedar totalmente reducida y sometida
en sus perspectivas históricas. Y es más, si antes no tenía autonomía estratégica, en este desamparo no hay nadie que la libere de las fauces De canibalísticas. Cronos devorando De- a sus hijos. Todo así el es. tiempo mientras hablabas, tengo esa imagen en la cabeza y no me la podía quitar. Y Cronos, lo, y lo dijiste. no dije, porque además hay que añadirle a dos hijos que han sido igual de dependientes y sin autonomía estratégica y que van a seguir el destino de Europa, que son Japón y Corea. Tristemente. Mm. Vamos a ver cómo funciona el fenómeno en Japón y en Corea, porque a Japón no lo ha metido todavía en una guerra, a Corea tampoco, en Europa sí. Pero sí, lo que vos decís Pero es lo muy que estaba cierto. buscando, El canibalismo lo está teniendo con ambos. exactamente. Bueno, llegamos, Mimi. Me encantó el cierre, Fausto, realmente. Este no es Rusia, no es Europa que invade a Rusia, sino el peligro de que Rusia abandone Europa. Y es así. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles en un programa más de alto voltaje. Muchas gracias, Fausto. Buenas tardes, Mimi.